Algo no cuadraba desde el momento en que crucé la puerta. El sonrisa de Marisol era demasiado pulida, su voz demasiado alegre al saludarme. «Florencia, qué bien te ves esta noche. Pasa, siéntate. Preparamos tu platillo favorito». Esa fue la primera pista. Marisol nunca recordaba lo que me gustaba, a menos que quisiera algo. La mesa estaba puesta como siempre, servilletas blancas dobladas en triángulos copas de vino, disparejas de su lista de bodas. Esteban estaba cerca de la cocina, removiendo algo, con una concentración innecesaria, esquivando mi mirada. Esa fue la segunda pista. Nos sentamos. La ensalada estaba pasada de aderezo. La charla aún más. Marisol parloteaba sobre su clase de yoga y la nueva vibra que estaba trayendo a la casa. Esteban asentía en los momentos justos, pero yo veía la tensión en sus hombros. No dije nada, solo sonreí con suavidad y pasé el pan. La cena siguió como si fuera una obra que ellos habían ensayado sin mí. Yo era solo una extra ahí para asentir y aplaudir en el momento indicado. El guisado estaba tibio, el vino demasiado dulce. Aún así comí cada bocado. Llegó el postre, un pie comprado en la tienda, servido en un platón de cerámica para que pareciera casero. Marisol lo puso en la mesa con un gesto teatral. Luego juntó las manos con ojos abiertos, llenos de falsa inocencia. Entonces empezó: «Hemos estado platicando y como mis papás están pasando por un mal momento, se van a mudar a tu departamento, solo hasta que se levanten de nuevo». Lo dijo con ligereza, como si ya estuviera decidido, como si ya estuviera medio hecho. Esteban miró su plato. Nadie preguntó. Nadie se detuvo a pensar si yo podría objetar. Esperaban que dijera que no, que armara un escándalo, que me convirtiera en la egoísta. En cambio, sonreí, dejando el tenedor con suavidad en el plato. Si eso ayuda, dije, no veo por qué no. La habitación suspiró. Marisol brilló de alegría. Esteban se relajó visiblemente. Nadie notó que mis dedos se apretaban bajo la mesa. Nadie vio que mi sonrisa se endurecía en las esquinas. Pensaron que había cedido. Pero yo me había mudado de ese departamento hace 3 semanas. En cuanto llegué a casa, me quité los zapatos y caminé directo al viejo archivero junto a la estantería. Estaba escondido detrás de una silla que la mayoría de los visitantes nunca notaba, con el tope ligeramente hundido por el peso de fotos familiares que no había limpiado en semanas. Abrí el segundo cajón. El aroma a papel y un sobrecito de lavanda me recibió un consuelo silencioso. Mis dedos pasaron por sobres etiquetados como Luz 2022, Seguros y Testamentos. Luego lo encontré. La carpeta era delgada, solo 3 hojas adentro. La firma de Clara Guzmán curvaba con elegancia en la parte inferior de la página 2 junto a la mía y la del señor Morales. Había firmado el contrato de renta hace exactamente 21 días. Clara se había mudado esa misma semana, sin preguntas, sin quejas. Pagó los primeros 3 meses por adelantado y trajo sus propias cortinas. Miré el documento por un rato, no porque dudara, sino porque era un contraste tan marcado con lo que acababa de pasar en la cena. Marisol ni siquiera había preguntado. Asumió como siempre. Asumió que mis cosas, mi tiempo, mi espacio existían para ser reasignadas cuando a ella le convenía. Pero no había mentido, ni una sola vez. Solo los dejé creer lo que quisieron. En la cocina puse una tetera a hervir y observé el vapor danzar. Cuando el agua se asentó en la taza, infusionando manzanilla, tomé un pequeño cuaderno junto al fregadero. Escribí con trazos lentos y firmes. Algunas casas solo son hogares cuando la paz vive en ellas. Arranqué la nota y la guardé en la carpeta con el contrato. El departamento ya no era solo una propiedad. Era una frontera, un rechazo silencioso. Y Clara. Bueno, Clara entendía de fronteras. Tal vez por eso la elegí. Tal vez por eso tocó tan suave el día que vino por las llaves.
Tomé mi té, dejando que calentara mi garganta. Afuera, la luz del porche parpadeó una vez, luego se estabilizó. Mañana visitaría al señor Morales para asegurarme de que todo estuviera sellado. No empezó con el departamento. Empezó hace años, en pequeños detalles insidiosos. Recuerdo la primera vez que sorprendí a Marisol reordenando los muebles de mi sala sin preguntar. Solo necesitaba mejor flujo, dijo volteando una silla como si fuera suya. Trajo cojines con patrones estridentes que nunca me gustaron y le dijo a Esteban: esto es lo que necesita una casa moderna. Él sonrió, no dijo nada. Al principio me reí, una joven imponiendo su gusto, un poco controladora tal vez, pero inofensiva. Eso me dije, pero no paró. En cada reunión familiar hablaba por encima de mí, con un tono pulido, corrigiendo mis historias o cambiando el tema cuando mencionaba algo de antes de su llegada. Me convertí en un fondo algo estático, sin cambios. En el baby shower de una prima, se acercó y dijo: ese departamento tuyo sería un cuarto de juegos perfecto. Solo piénsalo. Eso fue hace 3 años. Desde entonces lo insinuó una docena de veces más, no solo sobre el departamento, sobre mi coche, mi tiempo, mi historia. Todo lo trataba como activos temporales, esperando ser reasignados. Y Esteban nunca la detuvo. Siempre se rascaba la nuca como si estuviera avergonzado, pero nunca le dijo que no. Una vez ofrecí cuidar a los niños hace meses, pensando que tal vez nos conectaría. Marisol me miró de arriba abajo y sonrió con cortesía. Sin ofender, dijo: pero tú sirves más para guardar cosas que para cuidarlas. Me quedé inmóvil con los dedos alrededor de un vaso de agua que no bebí. Ella se fue antes de que pudiera responder. Esa fue la última vez que ofrecí algo. Empecé a retroceder en pequeños pasos. Menos visitas, estancias más cortas. No más ofrecimientos espontáneos. Así que cuando Marisol anunció que sus papás se mudarían a mi departamento, pensó que era el paso final en un patrón que ya habían aceptado. Pero lo que no sabía, lo que no podía ver a través de toda su presunción y pulcritud, era que yo ya había roto ese patrón. Y mañana me aseguraría de que fuera intocable legalmente. La oficina del señor Morales olía a madera vieja y a brillantador de limón como siempre. El edificio no había cambiado en 30 años, ni el hombre mismo. Su bigote gris tembló ligeramente mientras leía el contrato actualizado con los lentes en la punta de la nariz. Todo en orden, dijo, tras un momento golpeando el papel con un dedo firme, sin lagunas, sin confusiones. Clara es tu inquilina legal y estás protegida de interferencias. Asentí. Séllelo entonces. Tomó el sello notarial y lo presionó con un golpe deliberado. El sonido resonó en la habitación silenciosa como un martillo. Clara estaba a mi lado callada pero serena. Siempre se comportaba como alguien que había aprendido a no esperar bondad, pero que aún la reconocía cuando aparecía. Años atrás, la ayudé con un desalojo injusto. Un casero la había echado sin motivo y nadie quiso escuchar. Yo sí. Perdimos el contacto después. Hace 2 meses me encontró de nuevo. Su voz no había cambiado. Baja firme. Dijo, necesito un lugar. Nada grande. Solo uno donde nadie esté esperando para sacarme otra vez. Le ofrecí el departamento sin dudar. El señor Morales nos dio una copia del contrato sellado a cada una. Clara guardó la suya con cuidado en una carpeta sencilla. No sonrió, pero sus hombros se relajaron apenas un poco. Clara, dije en voz baja, es posible que mi familia aparezca sin invitación. Creen cosas distintas. Si lo hacen, no abras la puerta. No les debes explicaciones. No se inmutó. No lo haré. Estarás segura. Aquí susurré. Y no te verán venir. Me miró por un segundo largo y asintió ligeramente. Salimos de la oficina y nos separamos afuera, sin alboroto, sin apretones de manos.
solo entendimiento. Esa noche regresé a casa y guardé mi copia del contrato en el cajón con los demás. Luego tomé una llave vieja de antes del cambio de cerradura hace 5 años y la metí en un sobre sencillo. El mensaje llegó a media mañana, justo cuando podaba las hortensias cerca del porche. Traeremos sus cosas el viernes. Deja la llave de repuesto. Gracias, mamá. Sin saludo, sin signo de interrogación. Solo una instrucción breve como siempre. Lo leí 2 veces y una más por la ironía. Sus cosas. Como si la decisión ya estuviera tomada, como si mi espacio ya hubiera sido dividido, renombrado y ocupado por gente que ni siquiera se había molestado en conocerme. Me limpié las manos en el delantal y entré. El cajón del pasillo trasero crujió al abrirlo. Adentro había cachivaches llaves de lugares ya olvidados. Una en particular era pequeña y opaca, con una ligera curva en la base donde una vez se atascó en una cerradura oxidada. Era de la puerta principal del departamento antes de que cambiara todo el herraje. La metí en un sobre sencillo, sin nota, sin explicación, solo la llave. En el complejo la dejé bajo una maceta junto a la puerta, justo donde Marisol una vez me dijo que dejara cosas por si acaso. Eso fue en los primeros meses, cuando aún intentábamos impresionarnos mutuamente. Me quedé ahí un momento mirando la puerta. Parecía cualquier otra puerta del vecindario, pero adentro había calma. Clara ya lo había hecho un hogar estanterías cerca del radiador, un móvil de viento en la ventana trasera. Tenía sus instrucciones. Si alguien tocaba y no estaba en el contrato, no respondería. Y si intentaban con la llave, bueno, no giraría. Esa noche tomé mi té sin ceremonia, con el sobre ya entregado, el herraje viejo olvidado por todos, menos por mí. El viernes estaba a 2 días. Y lo que pasa con las llaves es que solo abren lo que aún te pertenece. Clara me contó después cómo pasó todo. Lo imagino claro, aunque no estuve ahí. Eran poco más de las 3 de la tarde. El sol estaba suave, colándose por los árboles afuera del complejo. Ella leía junto a la ventana cuando llegó el golpe seguro, luego impaciente. 3 toques cortos, seguidos del roce de una llave en la cerradura. Pero la llave no giró. Ella esperó. Hubo murmullos afuera. Un segundo intento. Nada. Clara se levantó, dejó su libro y abrió la puerta. 2 desconocidos estaban en el umbral, un hombre alto, con sienes plateadas y una maleta con estampado floral, y una mujer en tacones cargando 2 bolsos y un tapete de yoga. Ambos parpadearon al verla. «Este es el departamento de Florencia», dijo el hombre con un tono de propietario. «Nos esperan». Clara asintió una vez tranquila como siempre. «Este departamento está bajo contrato de renta. ¿En qué puedo ayudarles?» Pasó un silencio. La mujer resopló. «Debe haber un error». «Nuestra hija», dijo Clara, no alzó la voz. «Deben contactar al titular del contrato». Ahí empezó el pánico. Las bolsas cayeron, sacaron los celulares, llamaron a Marisol, luego a Esteban, luego a Florencia. Pero yo no estaba cerca de mi teléfono. Estaba sentada bajo un toldo en el jardín de rosas, cerca de la Colina del Sol, un lugar que nadie de mi familia visitaba. Un patio tranquilo, con bancas de hierro forjado y fuentes que susurraban más que rugían. Tomé un café tibio y vi abejas posarse en los pétalos de rosas reina de Suecia. El aroma era limpio sin molestias. En algún lugar imaginaba a Tomás y Graciela parpadeando frente a una puerta que no abría. Clara de pie, cortés pero firme. La voz de Marisol subiendo de tono al otro lado de la línea. Esteban atrapado en medio. Todo se movió justo como lo esperaba. Mi celular vibró una vez en mi bolsa, luego otra y otra más. No lo tomé. Todavía no. Observé el viento mecer los rosales y pensé no por primera vez cómo el silencio puede ser una especie de armadura. Los golpes llegaron justo cuando terminé de lavar la última taza de té. 3 toques secos, sin timbre, sin pausa.
el tipo de golpe que anuncia más que una llegada. Advierten. Me sequé las manos despacio, doblé la toalla sobre el fregadero y abrí la puerta a medias. Ahí estaban, los 4. Marisol con los brazos cruzados, fuerte contra el pecho, la mandíbula tensa. Esteban detrás con la mirada en el suelo, y Tomás y Graciela, sonrojados y visiblemente agotados, flanqueados por cajas apiladas a sus pies como un asedio. Dijiste que podían mudarse, dijo Marisol cortante, saltándose el saludo. Dije, si eso ayuda, respondí con voz calma. No dije dónde. Sus fosas nasales se abrieron. Nos engañaste. No dije simplemente, ustedes asumieron. Graciela dio un paso adelante, arrastrando una maleta. Manejamos hasta aquí. ¿Sabes lo humillante que fue que nos echaran como si fuéramos invasores? Mi mano se posó en la mesita, los dedos rozando la superficie fría de mi celular. No lo levanté. Solo descansé ahí. No les pedí que manejaran, dije. No me consultaron, no ofrecí. Ese departamento está rentado y ustedes no están en el contrato. Esteban finalmente levantó la vista. Mamá, por favor, esto se está saliendo de control. Ladeé la cabeza. Se salió de control cuando alguien decidió que mi espacio era suyo para asignar. Entonces Tomás hizo algo que esperaba, pero aún así me molestó. Avanzó rápido hacia la puerta, con la mano extendida como si fuera a empujar para pasar. No me inmuté, no alcé la voz. Retrocedí solo un paso y puse la palma plana sobre el celular. No dije en voz baja. Se congeló. No porque pareciera amenazante, sino porque algo en mi voz medida absoluta sugirió que cumpliría. Nos quedamos así en una tensión silenciosa. La mirada de Marisol saltaba entre nosotros. Graciela murmuró algo por lo bajo. Esteban cerró los ojos como si esperara un impacto, pero solo cerré la puerta despacio sin una palabra, y esta vez giré la cerradura. 3 golpes más, esta vez más fuertes, como si la madera misma les debiera algo. Apenas había cerrado la puerta, ni siquiera había vuelto al pasillo, cuando los golpes retomaron más enojados, más autoritarios. No volví a abrir. Afuera las voces subieron. El tono agudo de Marisol atravesó la puerta. No puedes cerrarles la puerta a la familia Florencia Graciela, añadió. No nos vamos hasta que entres en razón. Me quedé quieta. Dejé que el té en mi taza se enfriara. Dejé que sintieran lo que era estar en un espacio que no les pertenecía y no ser bienvenidos. Pasó media hora, luego 40 minutos. Apagué la luz del porche. No quería escalar las cosas. Solo no quería seguir actuando. Entonces lo escuché, el clic de la cerradura. Me moví rápido. La puerta principal no se abrió, pero alguien había intentado girar el picaporte. Tenían la llave rota que les dejé, y ahora intentaban entrar por la fuerza. Eso fue suficiente. Tomé el celular no con furia, sino con determinación. Marqué con mano firme. 911. ¿Cuál es su emergencia? Sí, dije en voz baja. Hay personas afuera de mi casa intentando entrar. Ya se les pidió que se fueran. No son inquilinos, no son bienvenidos y no están en el contrato. 10 minutos después, luces rojas y azules se reflejaron en mis ventanas. El golpe, esta vez, fue más suave. De alguien entrenado para tocar. Abrí la puerta lo justo para sentir. Gracias por venir. La oficial dio un paso adelante. Señora, les hemos indicado que abandonen la propiedad de inmediato. Quiere presentar cargos. Miré más allá de ella. Tomás estaba sentado en la banqueta con los brazos cruzados. Graciela hablaba demasiado rápido. Marisol paseaba de un lado a otro. Esteban no estaba a la vista. No dije, pero quiero que el mensaje sea claro. Esta puerta se queda cerrada. Marisol se giró hacia mí una última vez, mientras los alejaban. Te vas a arrepentir, escupió. La miré a los ojos en la oscuridad. He lamentado casi todo hasta ahora. Tomó menos de 24 horas. Por la mañana, mi vecina Leticia ya me había mandado una captura de pantalla.
Una publicación de la página de Marisol, goteando dolor cuidadosamente curado. Anoche mi suegra dejó a mis papás ancianos sin hogar, sin explicación. Solo policía y puertas cerradas. Estamos devastados. Debajo fotos cuidadosamente elegidas. Tomás y Graciela junto a su coche, con brazos cruzados y caras tensas, en lo que supongo querían que se viera como sufrimiento digno. Una toma de cajas en la banqueta, una foto borrosa de la puerta del departamento cerrada. Los comentarios llegaron rápido. Comportamiento asqueroso. Seguro quiere el departamento para ella. No puedo creer que la familia trate así a los mayores. Algunos eran de nombres que reconocía amigos de la infancia de Esteban, excompañeros de Marisol. Otros eran desconocidos, pero el sentimiento era familiar. No respondí al principio, preparé mi té. Regué la menta en la ventana. Luego abrí mi laptop. Sin hashtags, sin historias, solo hechos. Una serie de capturas. Una transferencia bancaria de 60,000 pesos que hice para ayudar a Marisol y Esteban con el enganche de su casa hace 3 años. 2 recibos de luz pagados a mi nombre de su dirección. Una copia notariada del contrato de renta con Clara Guzmán. Y finalmente, una captura de un mensaje de Marisol de hace 6 meses. A veces desearía que te fueras a vivir en silencio a algún lado. Eres una carga callada. Añadí una sola línea. No desalojé a nadie. Solo dejé de hacer espacio para el sentido de merecimiento. Luego cerré sesión. No buscaba aplausos. No me interesaba debatir con desconocidos en los comentarios. No tenía nada que probar, pero sí una verdad que valía la pena dejar atrás. Para el atardecer, la historia empezó a fragmentarse. Algunos borraron sus comentarios. Unos pocos mandaron disculpas discretas. La mayoría simplemente siguió adelante buscando el próximo espectáculo. Me senté en el porche, con la brisa fresca en los tobillos, y vi el cielo oscurecerse hasta volverse ceniza. El mundo estaba más ruidoso ahora, pero yo nunca me había sentido más tranquila, más firme, más lista. Tomé el camino largo a casa esa noche, pasando por la hilera de sicomoros que curvaban el borde del complejo. Sus hojas comenzaban a broncearse, enrollándose con la gracia lenta de las estaciones cambiando. Me detuve afuera del departamento que solía ser mío. Clara estaba ahí de pie, en la ventana con una taza en la mano iluminada por una luz ámbar. Me vio y levantó los dedos en un pequeño saludo. Lo devolví sin palabras. Ahora había móviles de viento pequeños y plateados que sonaban bajos y suaves. Una jardinera había aparecido bajo la ventana rebosante de menta albahaca y algo con tonos lavanda que no identifiqué. El aire alrededor se sentía quieto, habitado, respetado. Saqué un sobre doblado del bolsillo de mi abrigo y lo deslicé en el buzón. Adentro iba una nota escrita a mano. Clara, tu renta. Este mes está a mitad de precio. Gracias por honrar este espacio con dignidad. F. No esperé a que lo encontrara. No lo necesitaba. Para cuando llegué a mi puerta, el cielo se había teñido de violeta. Encendí una lámpara la pequeña con pantalla de lino y preparé manzanilla. Esta vez la taza era solo para mí, sin metáforas, sin rituales de resistencia, solo calor. Apagué mi celular, sin vibraciones, sin titulares, sin explicaciones. El departamento suspiró conmigo suave y contento. El silencio ya no era vacío, era elegido. No había voces intentando colarse con culpa. No había expectativas disfrazadas de amabilidad. Solo paredes limpias, solo aire fresco. Solo yo. Observé el vapor subir de la taza lento y sin prisas. Pensé en todas las puertas que había abierto a lo largo de los años para gente que confundió bondad con moneda, para familia que confundió disponibilidad con obligación. Seguiría ofreciendo mi cariño, pero en mis propios términos. Clara estaría segura. El contrato era sólido. La tormenta había pasado, y mientras estaba en el silencio que finalmente me pertenecía, entendí algo por completo. No todas las puertas merecen ser tocadas de nuevo.